Vamos a comenzar con el homenaje que se va a realizar, en primer lugar, al prestigioso investigador César Oliva, experto conocedor del teatro del siglo de oro. Cuenta en su haber más de 300 publicaciones dedicadas al estudio del teatro áureo, y por otro lado a la compañía Morboria Teatro, que cuenta en su haber con una sólida trayectoria en la puesta en escena de los clásicos del siglo de oro. Para ello voy a dar en primer lugar la palabra a Javier Huerta, que se ocupará de la laudatio de César Oliva, y después a Luciano García Lorenzo, que se encargará de la laudatio a la compañía Morboria Teatro. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si mi querida amiga Noelia Iglesias sabía que en noviembre pasado en la Universidad de Murcia tuve la ocasión de hacer una laudatio de César Oliva, pero además aquella laudatio fue un poco clandestina. Hicimos un homenaje del cual él no estaba enterado para nada, de tal manera que nos confabulamos una serie de profesores ponentes de las jornadas, que éramos muy pocos por otro lado, pero llamamos a los actores de César, los que habían trabajado con él desde no se sabe qué años, y aquello resultó muy bonito porque la laudatio iba siendo salpicada con ejemplos de obras clásicas. César no sabía nada de esto y normalmente esas jornadas pues estaban bastante, a diferencia de lo que ocurre aquí por fortuna, estaban bastante vacías de público. Cuando llegó César me dijo: hay que ver qué poder de convocatoria tengo, porque él siempre es muy modesto. Y luego se dio cuenta de que no le dejaba yo dar la conferencia de clausura porque había ese homenaje. Aprovecho parte de lo que allí dije, añadiendo otras cosas nuevas que se me han ocurrido al hilo de lo que entiendo que es un merecidísimo homenaje a la figura de nuestro compañero, amigo, maestro César Oliva. Me complace mucho, además, que gran parte del público, como antes se ha dicho aquí por el concejal de Cultura, sea un público joven, sea un público de estudiantes venidos de diferentes universidades. Y yo eso lo estimo mucho, en cuanto que pueden tener en César un buen modelo por el cual encauzarse en su futuro profesional. Y empiezo ya la laudatio, y nada mejor que retomar el saludo latino. Ave César. Los que han vivido y viven por y para el teatro te saludan. Te saludan, en primer lugar, quienes desde la universidad hemos dedicado muchas horas a la investigación y la enseñanza del teatro. Para ellos, para nosotros, no ha sido un modelo, ha sido el modelo, el ejemplo más cabal de cómo se puede conciliar el estudio concienzudo, riguroso del teatro con el maravilloso vértigo de la escena. Pongamos que hablo de un joven licenciado, allá por los primeros 80, metido de lleno en una tesis doctoral sobre los géneros teatrales breves o menores de la Edad de Oro. La promoción de aquel joven licenciado no había tenido mucha fortuna con los profesores de historia del teatro en la Universidad Complutense, discípulos no muy aventajados del célebre y al parecer inefable don Joaquín de Entrambasaguas, que por cierto fue catedrático de la Universidad de Murcia, es decir, lo tienes como antecedente. Sin duda, uno de los grandes lopistas del siglo XX, hoy quizá injustamente olvidado, pero que no fue lo que pudiéramos llamar, hablo de referencias, yo no lo tuve como profesor, un universitario ejemplar. Todo lo contrario de quien terminaría siendo el maestro de aquel joven. Ya pasaré a la primera persona, mi maestro, don Francisco López Estrada, llegado a la Complutense de la Universidad de Sevilla en el curso 1974-75, luego de una brillantísima ejecutoria en la cual el teatro no le había sido del todo ajeno. Por cierto, que le hablaba yo antes a Antonio Serrano de que recordaba que se le había dado un homenaje a don Francisco y no sabemos en qué año, pero debió ser en la década de los 90.
Escribiendo hace poco sobre la recepción de la obra dramática de Federico García Lorca en la posguerra, me encontré con don Francisco como actor inopinado en una representación de Los títeres de Cachiporra, fines de los años 50, por el Teatro Español Universitario, el TEU de Sevilla. El director de aquella función fue Agustín García Calvo, eminente latinista, célebre, entre otras cosas, por su expulsión de la Universidad Española a fines de los 60, después de una manifestación que, en fin, fue muy célebre junto a Tierno Galván y Aranguren, luego, como les digo, de esta manifestación antifranquista en el campus de la ciudad universitaria. Al parecer, aquella representación sevillana arrancaba con una conferencia de don Francisco sobre el teatro de Lorca, conferencia que a los 5 o 10 minutos era interrumpida estrepitosamente por los actores que sacaban a la fuerza del estrado al conferenciante y a un asombrado don Francisco, que yo no sé si estaba, supongo que estaría en el secreto. Tal vez una buena metáfora de la situación del teatro en la universidad. Quizá era menester no predicar tanto y dar más trigo, potenciando la praxis escénica en las aulas. En fin, discúlpenme que al hablar de César Oliva haya empezado evocando a quien para mí fue primero un magnífico director de tesis, luego un amigo entrañable y siempre un maestro inolvidado. Aunque la tesis de que les hablo era fundamentalmente filológica, una introducción al teatro breve del siglo XVII, con la edición de la obra completa de un olvidable Segundón, no desdeñaba los aspectos relativos a la representación y la recepción escénica. Y es precisamente en esas pesquisas sobre la suerte que habían corrido los entremeses en los tiempos modernos, en nuestra contemporaneidad, cuando me topé por vez primera con el nombre de García Lorca, La Barraca, también con el de Modesto Higueras y el TEU, el famoso Teatro Español Universitario, y finalmente con el nombre de César Oliva. Un día llegó a mis manos un volumen titulado 8 años de teatro universitario. Recuerdo que a Murcia lo llevé físicamente porque es el único ejemplar que existe en nuestra biblioteca todavía y me hizo ilusión recobrarlo, ¿no? Allí me encontré con varias puestas en escena de César que llamaron mi atención. Eran de entremeses y de otras piezas breves. Así, por ejemplo, una titulada La fiesta de los carros, una revivida folla de entremeses. Otra llevaba el título de Caprichos del dolor y la risa, una incursión en el tema de los martes de carnaval. El director Oliva se mostraba como un excelente conocedor de una tradición que comenzaba con Paisano, el rufo protagonista de la cárcel de Sevilla, continuaba con el Manolo de don Ramón de la Cruz y culminaba en el Juanito Ventolera de las galas del difunto. No sé si con eso tú le diste pie a nuestro recordado amigo José María Rodríguez Méndez para que hiciera aquel ensayo, no sé si te acuerdas, ensayo sobre el machismo español, y que era estupendo porque hacía ese recorrido, él lo llevaba hasta el famoso Pichi, el chulo que castiga, del Portillo a la Arganzuela, ¿no?, como decía la copla. Clara era la genealogía del tipo, como también la poética del espectáculo desde su mismo título, Caprichos, como desarrollo escénico del dictum valleinclaniano. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Pero César iba más allá de don Ramón María, pues el esperpentismo, según él, ya estaba en el entremés del siglo de oro, como explicó en otro librito que me fue entonces utilísimo, Antecedentes estéticos del esperpento. En 1973 preparó un espectáculo cortado por el mismo patrón, para el cual pidió prestado título al presbítero toledano don Luis Quiñones de Benavente, el llamado Lope de Vega del entremés. Jocoseria se titulaba aquel espectáculo. Otra folla entremesil, cronológicamente transversal, compuesta por La ropavejera de Quevedo, El viejo celoso de Cervantes, La cabeza del Bautista de Valle y El retablillo de don Cristóbal de Lorca. Como decía,
Aquella era la labor de 8 años, entre 1967 y 1975, que César compartió con José Antonio Aliaga, que justamente cuando estábamos celebrando aquel homenaje en Murcia, falleció en esos días. En fin, César era uno de los últimos eslabones de aquella maravillosa aventura que fue el TEU, creado al terminar la guerra por Modesto Higueras, que a su vez había sido primer actor de la barraca a las órdenes de García Lorca. De este modo, la cadena del arte dramático no se rompió, a pesar del turbión de la guerra y de la férrea censura que impuso la dictadura franquista. La intensa actividad de los TEUs desde 1940 a 1975 es, a mi juicio, una enmienda a la totalidad de esa estúpida teoría del erial que, según algunos, fue la cultura española durante el franquismo. Y lo cierto es que, a pesar de todos los pesares, el teatro demostró en cuanto hecho escénico una vitalidad inédita anteriormente, con la sola excepción, creo, de la barraca y alguna otra aventura, hasta entonces. De María Jesús Valdés y Nati Mistral a Nuria Esper, de Fernando Guillén a Francisco Valladares y Agustín González, del escenógrafo José Caballero a José Luis López Vázquez, que empezó también como escenógrafo, de Alberto González Vergel a José Tamayo, Miguel Narros, Pérez Puig, y no digamos los autores, José Martín Recuerda, Sánchez Sinisterra, Alonso Millán, José Luis Alonso de Santos. El TEU fue una cantera inagotable para la escena española desde 1940 a 1975. Vamos a editar la única obra teatral que se conserva de Antonio Prieto, el novelista y profesor, y se llama Los persas. Y Pilar Palomo, su esposa, me ha pasado los programas de las representaciones que tuvieron lugar en el Paraninfo de nuestra Facultad de Filosofía y Letras entre 1951 y 1953. Pues bien, en esas 3 o 4 funciones nada más, asombra la cantidad de nombres que destacaron primero en el ámbito de la farándula. Fernando Guillén, Agustín González, Joaquín Pamplona, Luis Morris, pero además de otros ámbitos. Jesús López Pacheco, el novelista y luego profesor, creo que en Canadá, Ignacio Soldevila, Francisco Ruiz Ramón, Pilar, que creo que era un galán estupendo, hacía según Pilar Palomo, era el más guapo y hacía un don Alonso del Caballero de Olmedo estupendo. El cineasta Gonzalo Suárez, el escultor Pablo Gago, en fin, un repertorio de verdadero lujo. Federico, Modesto, César. Muchos años después, Oliva enlazaba con el primer eslabón y el segundo, alentando el extraordinario proyecto que fue Las huellas de la barraca. Tuve el honor de colaborar con él en una de sus últimas ediciones y todavía no podemos explicarnos, bueno, todo es explicable en este país, ¿verdad?, cómo la administración lo liquidó de tan mala manera, cuando era uno de los proyectos cultural y teatralmente más relevantes y yo creo que rentables desde todos los puntos de vista de los últimos años, sobre todo por lo que tenía de proyección hacia nuestros hermanos de la América Hispana, otro de los territorios que César ha visitado con más frecuencia y donde ha dejado las señas de su magisterio. Pero retomo más o menos el hilo cronológico para volver un poquito sobre la actividad escénica de Oliva fuera del Teatro Universitario de Murcia. Al poco tiempo, estamos en los felices 80, accedí a otros libros de César acerca del teatro contemporáneo. Los autores de la llamada generación realista, Lauro Olmo, Rodríguez Méndez, Muñiz, Martín Recuerda, con 2 importantes libros suyos, 4 dramaturgos realistas en la escena de hoy y disidentes de la generación realista. Junto al segundo tomo de la historia del teatro español de Ruiz Ramón, el primer tomo, en mi opinión, modesta desluce de este segundo, puede decirse que a falta de profesores que no nos habían enseñado en la universidad, desde luego a mí no, aprendí teatro español contemporáneo de la mano de César Oliva, sin conocerlo, solo por libros como estos y otros manuales, esos libros que resultan impagables por su capacidad de síntesis y de atención al teatro más reciente. Cito algunos: el teatro desde 1936,
teatro español del siglo XX, el teatro español ante el siglo XXI. Y por encima de todos, el más útil y consultado, a tenor de las muchas ediciones que lleva ya, que es la Historia básica del arte escénico, escrita en colaboración con su colega Francisco Torres Monreal. Conocimos también el llamado Nuevo Teatro Español por César Oliva, él mismo partícipe de su irrupción escénica en los primeros 70, con la coordinación que hizo de aquel espectáculo polémico, accidentado, que fue El Fernando, y en el que colaboraron, entre otros, no sé si son 9, ¿no?, o 10, algo así, 8, entre otros Ángel García Pintado, Jerónimo López Mozo, Manuel Martínez Mediero, Luis Matilla, Manuel Pérez Casaus y Luis Riaza. No solo era César, era también la Universidad de Murcia, que desde luego se convirtió en el laboratorio donde algunos de estos autores forjaron su mayor o menor prestigio en la escena de los últimos años del siglo pasado. En este caso, las expectativas que había creado el libro de George Wellworth, que algunos recordarán, Spanish Underground Drama, escrito en pleno dominio de la censura franquista, quedaron, creo, bien defraudadas, y el tiempo parece haber decantado aquella dramaturgia tan ilusionante como atropellada, reduciéndola casi a la pervivencia de un solo nombre, Francisco Nieva, objeto también de varios trabajos del profesor Oliva. Quiero decir con ello que el trabajo crítico de César ofrece un admirable equilibrio entre el historiador que juzga lo que tiene vocación de permanencia y el cronista que ha de dar cuenta de su circunstancia, por pasajera que ésta sea. Y en ambas tareas ha sobresalido su talento, ha sobresalido esa mirada que no ha dejado resquicio alguno de nuestra dramaturgia española contemporánea por escrutar. Bueno Vallejo, Alfonso Sastre, Antonio Gala, Ana Diosdado, Jaime Salón, Alberto Miralles, Alonso de Santos, Fernán Gómez, Domingo Miras y los autores de las promociones más recientes. También tengo que recomendarles a nuestro público más joven su manual La Última Escena, Teatro Español de 1975 a nuestros días, que está publicado, di la editorial por si hacemos caja, en Cátedra. Ambas facetas, la del historiador, a estas facetas, la del historiador y la del cronista, hay que sumar la de filólogo. La destaco en estos tiempos algo desnortados en lo que toca al ejercicio de la crítica, ahora en manos de los practicantes de esos llamados estudios culturales, de género y demás zarandajas, perdonen que en esto sea muy contundente, y que además, como recientemente ha denunciado Darío Villanueva, se han convertido en los nuevos censores del gusto. Por supuesto, la escena actual, el teatro, no escapa a esta nueva forma, a mí me parece, de crítica errónea, y me sorprende encontrar la cantidad de adeptos que esta nueva secta tiene en la actual universidad, espejo fiel de la norteamericana, donde desde hace tiempo se predica, como si fueran dogmas, las malas nuevas de este tipo de ocurrencias que no tienen nada, por supuesto, de científicas y que han abandonado lo que yo creo que es el ejercicio honesto de la filología tradicional. Fíjense lo que estoy haciendo yo, defendiendo la filología tradicional. Pónganme ustedes las etiquetas que quieran. Por otro lado, frente a quienes no hemos ejercido otro oficio por no habernos dedicado al teatro como actividad escénica, César no tiene que disculparse de nada por su dedicación filológica, que se ha traducido en unas ediciones magníficas de obras como El tablado de marionetas y La marquesa Rosalinda, de Valle Inclán, Lo invisible y Angelita, de Azorín, La plasmatoria, de Muñoz Seca, Yonquis y Yanquis, de Alonso de Santos, obras de Álvaro Custodio, de Ignacio Amestoy, y en fin, así seguiríamos en una larga serie. El buen hacer del filólogo, del historiador, del crítico e incluso del cronista se muestra también en el sabio manejo de la tradición a la hora de estudiar el teatro moderno y hasta posmoderno. No puedo recoger aquí los numerosos trabajos de César sobre nuestros clásicos del siglo de oro, contenidos algunos de ellos en las actas de las jornadas del Festival de Almagro, del que fue director durante varios años, como también lo fue del Festival de Elche. Como
como un ejemplo sostenido de su labor historiográfica y crítica, resta hablar de la labor de César Oliva como director de escena. No tengo aquí, como decía antes, a los actores que trabajaron con él en el Teatro Universitario de Murcia, para que vayan ilustrando mis palabras con algunos pasajes de los montajes que allí comentamos. El anzuelo de Fenisa, la dama boba, el burador de Sevilla, don Gil de las calzas verdes, la dama duende, la cabeza del dragón, amor de don Perlimplín, Noche de guerra en el Museo del Prado, Los santos, Biznar o la muerte de un poeta, esta sí habrá que decir el autor, ¿no? Salvador Serrano, Volvió una noche del argentino Eduardo Robner, y últimamente César también ha salido ya del ámbito universitario para estar muy presente en la cartelera teatral madrileña y de otras provincias, con obras entre las últimas Ninet y un señor de Murcia, de Miura, o Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Jubilado, aunque no del todo, de la universidad, César ha dirigido en estos últimos años el Teatro Romea y el Teatro Circo de su ciudad natal. Podría haberse incluso optado para director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, si no fuera porque en su haber cuenta con el gran inconveniente de que conoce muy bien a los autores del Siglo de Oro. Por último, quisiera hablarles de un aspecto que en los homenajes a grandes figuras de la universidad y del teatro no suele destacarse mucho porque no se refiere a los méritos del currículum. Toca simplemente a la humanidad, al perfil de hombre y de humanista de César en tiempos no demasiado felices para el humanismo, casi ya en extinción, lo decía hace poco el profesor García Gual, con motivo de su ingreso en la Real Academia Española. De acuerdo con ese perfil, demostrado queda que el maestro Oliva cumple a la perfección los requisitos del vir doctus, de que hablaban nuestros antepasados del Renacimiento, tanto en el ejercicio de la docencia como en el de la investigación. Vir doctus, pero también facetus, o sea, ingenioso, con la virtud de ese ingenium que hizo posible nuestra gran literatura clásica, nuestro gran teatro clásico, de Cervantes a Calderón, y que él ha desarrollado a veces de manera secreta, con esas caricaturas, con esos dibujos que nos hace cuando estamos aquí y él ahí se entretiene pasando los innumerables rollos, ¿verdad?, de las ponencias, haciéndonos esas caricaturas, pero que también ha llevado a veces hasta libros, como esa historia gráfica del teatro, que yo les recomiendo, porque la verdad, para los niños es extraordinario, para los niños y para todo el mundo, ¿no? Así es que vir doctus et facetus, pero además vir bonus, porque César es, en el sentido machadiano del término, un hombre bueno, cuyo temperamento calmado, su gran generosidad de ambos han sabido aprovecharse sus muchos discípulos, tanto en las aulas como en las tablas. Todos aquellos nos hemos beneficiado de sus muchos saberes en festivales, congresos y jornadas. El mundo de la universidad, y no digamos el del teatro, está lleno de figuras, en el sentido barroco del término, o sea, nada positivo, ¿verdad?, y hasta de algún que otro figurón. Nada que ver con el papel que durante muchos años lleva representando César, ajeno a las estridencias, sin hacer ruido, como los pocos sabios de la Oda frailuisiana, ajustándose a los mesurados versos del capitán Andrada en su epístola moral a Fabio. Una mediana vida yo posea, un estilo común y moderado, que no le note nadie que le vea. Ave, César, y gracias enormes, compañero, maestro, amigo, por lo que nos has enseñado y sigues enseñándonos de ese mundo, el teatro, cuyas bambalinas y escenarios conoces como nadie. Muchas gracias.
Quizá que conteste César. ¿Sí? Venga, vamos Además, lo mío rapidito. Qué difícil me lo ha puesto. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, yo me lo imaginaba y mis palabras en este acto deben ser de agradecimiento, de profundo agradecimiento a todos cuantos me habéis traído aquí y ahora a estas jornadas de teatro clásico de Almería, ciudad con la que mantengo tantos vínculos, a pesar de ser la capital de provincia más alejada de la mía, estando justo al lado. Parece mentira que esos kilómetros que nos adentran en tierras cercanas al Cabo de Gata, que atraviesa el campo de Níjar con sus espinares de azufaifas, que pasa por olvidados y cinematográficos poblados del viejo oeste, que llegan a las primeras aguas andaluzas que bañan el Mediterráneo, parece mentira, digo, que se sientan tan lejanas. Recuerden el viejo eslogan de tan lejos pero tan cerca, aplicado a un país vecino. Pues bien, con esta Almería de mis gratos recuerdos tengo y sostengo una entrañable relación. No me equivoco si digo que he estado aquí desde la fundación de su jornada de teatro clásico, no solo por amistad con su gran impulsor, Antonio Serrano, sino porque de todos he sabido que nacieron bajo la influencia de las de Almagro, jornadas con las que tuve y tengo muchos vínculos históricos y sentimentales. De hecho, no fueron pocas las reuniones que fomenté con Antonio, no solo para informarle de todo lo informable, sino para animarlo en su aventura, una aventura que comenzó con la mayor precariedad imaginable, como la historia de estas jornadas ha relatado. Estamos hablando de 1984, año en que yo dirigía el Festival de Almagro, coordinaba sus jornadas y tenía entre sus primeros asistentes al tal Antonio Serrano. Que era un profesor de lengua y literatura española en el Instituto Sol de Portocarrero de Almería, creyó en la posibilidad de hacer en su tierra un Little Almagro con voluntad eminentemente pedagógica. Y vaya que lo consiguió. Y vaya que ayudó el llamado Grupo de Almagro, que enseguida se trasladó a esta punta de España para hacer lo que más nos gustaba, seguir hablando de teatro clásico. Continuando la estela del Festival Manchego, Serrano se propuso fomentar un parecido elenco de profesores y directores e intérpretes de teatro clásico, acompañando las sesiones teóricas con representaciones. La precariedad económica aumentada hizo que aquellos primeros años fueran grupos aficionados y universitarios los que ocuparan la cartelera de las jornadas, aunque poco a poco, cuando las instituciones que permanecían ajenas a cuanto aquí sucedía se dieron cuenta de que no les quedaba otra que ayudar, se fueron incorporando compañías profesionales e incluso la propia Nacional de Teatro Clásico. Recordemos aquí que la Universidad de Almería no abriría hasta 9 años después de la creación de las jornadas. Insisto en que, aunque no de manera constante, fui testigo de todos aquellos pasos, protagonista de algunas representaciones iniciales con el aula de teatro de la Universidad de Murcia, recompensados con gasolina y bocadillo, y participante no en pocos de los debates que se produjeron en las jornadas, hasta hoy. Hasta hoy que me llaman para hacerme un homenaje, imagino que por la razón principal por la que dan los homenajes a la mayoría de los mortales, por estar en edad de ello. A ciertas edades nos hacemos proclives a los reconocimientos. Hace unos años fue en Almagro, el pasado otoño en mi tierra, como ha dicho Javier, la semana próxima hablo y se habla de mí en la Fundación Mar. Es lo que hay y yo que lo agradezco. Creo, como Borges, que el tiempo es la sustancia de lo que estoy hecho y no hay nada más inapelable que el tiempo. Pero ¿quién soy yo para merecer esto? Si no fuera por el vulgarismo, diría que un currante del teatro,
de la teoría y de la práctica. Hace apenas 6 días acabo de estrenar un nuevo montaje y dentro de 2 semanas me toca hablar de Fuentovejuna en Madrid. Y eso que estoy jubilado. Jubilado por carné de identidad, no por actividad. Sigo con mis artículos, con mis teatros, hasta que el cuerpo aguante. Esto lo dice quien se licenció en Filosofía y Letras hace casi 50 años. Se doctoró en Filología Española hace casi 45 e hizo oposiciones a cátedra de Teoría y Práctica del Teatro hace 31 años. Y todo ello sin dejar de hacer teatro, con estudiantes o con cómicos y cómicas de toda la vida. Por eso creo comprender mejor el valor del arte dramático, por haberlo estudiado, pero también por haberlo practicado. No será casualidad que una vez terminado mi periodo como docente, mi jubilación, me haya implicado en 3 producciones como director y adaptador de los textos. Será que la vida sigue. Aunque no quisiera cansar al ilustre Senado en demasía, no puedo acabar sin repetir que mi vida en el teatro está totalmente unida a mi vida en la docencia del teatro. Cuando acabé los estudios, empezaron mis dudas sobre si quería dirigir teatro o enseñar e investigar teatro. Poco a poco me fui decantando por el estudio de la literatura teatral como fenómeno artístico y social que había tenido una decisiva influencia en el desarrollo de la cultura de todos los tiempos. Por eso necesitaba trabajar también en la práctica. Hasta los años 70 y quizá los 80, la universidad apenas si se salía del cauce de la filología. Como antes decía, Almagro fue un paso determinante para analizar el fenómeno teatral desde el escenario. Y Almería, que pronto se unió a esos foros que relacionaban teoría con la práctica, foros como El Paso, como Ciudad Juárez, como años después Olmedo. Para mí el teatro, aquel teatro que había hecho en mi grupo universitario y el que expliqué en las aulas, fue una necesidad, un estado natural de mi vida. Esto es algo que solo se lo puedo deber a la universidad, pues de ninguna otra manera me hubiera empeñado en hacer fichas, seleccionar datos, desechar otros, leer y releer a mis colegas, buscar el documento perdido, redactar, todo lo que hace apasionante y agradable el trabajo del profesor universitario. En mi caso, un profesor universitario que no dejó de hacer teatro y que en estos momentos, cuando estoy rodeado de colegas y amigos que me demuestran su cariño con este homenaje, no tengo más remedio que refutar las palabras de Truman Capote cuando decía que la vida es una buena obra de teatro con un tercer acto mal escrito. Mi tercer acto, o más bien mi epílogo, creo sinceramente que no está tan mal escrito. Y lo es gracias a vosotros, amigos. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un enorme placer el papel que me corresponde hoy, porque el año pasado estaba yo en el lugar de César o en el lugar de mis amigos de los que voy a hablar ahora, y este año estoy precisamente para hacer una laudatio, y digo que es un placer sobre todo porque no la voy a hacer de una persona del mundo académico, que sería quizá lo lógico, sino que va a ser de una compañía de teatro y además, por lo que voy a decir a continuación, una compañía de teatro que dentro del mundo escénico español no solo lo merece, sino que tiene unos rasgos propios que la identifican. Permítanme, porque me lo dijo Noelia y lo tengo preparado y lo tengo que soltar, me dijo Noelia, ¿por qué no haces un recuerdo que tú la conociste a esa persona que ella antes ha nombrado, que era Mercedes Agulló, recientemente fallecida, por cierto, familiar directo de Antonio Serrano?
Yo a Mercedes Agulló la conocí hace decenas y decenas de años, pero sobre todo pasé ratos inolvidables en su casa, era vecina mía, en el jardín de su casa, junto a amigos, la mayoría de ellos, yo creo que me quedo yo nada más, amigos absolutamente de una inteligencia pasmosa, de un sentido del humor extraordinario y a veces de una mala leche inconcebible. Puedo, para, digamos, descender un poco del nivel que han tenido ustedes hasta el momento, decirles que en esa casa de Mercedes Agulló los protagonistas, entre otros, eran Pepe Hierro o Antonio Gala. Y puedo empezar con una pequeña anécdota, repito, para rebajar un poco la tensión positiva que hemos tenido hasta ahora, contándoles, por ejemplo, que yo allí me reía muchísimo, sobre todo de los celos de Antonio Gala. Y recuerdo como, por ejemplo, yo me sentaba casi siempre a su lado y él siempre estaba enfadado. Y estaba enfadado y yo le pinchaba. Y le decía, ¿pero qué te pasa, Antonio? Y me señalaba a Pepe Hierro y decía, ¿no lo ves? Es que no se calla. Yo no voy a volver porque no deja hablar. Pero es que realmente el que quería hablar era él. Y para que tengan ustedes una idea de la inteligencia, del sentido del humor de Mercedes Agulló, que estaría como representante perfecto de ese mundo filológico al que se ha referido Javier Huerta, Mercedes Agulló era los archivos, era la documentación, quizá la tarea más ingrata que hay en la investigación. Ella nos enseñó a todos, Antonio nos enseñó a todos, pero sobre todo, para que vean ustedes su personalidad, sí debo decirles que una persona conocida incluso por los más jóvenes, que seguro que les suena, Enrique Tierno Galván, en una ocasión me confesó: es la única persona que realmente me divierte en este maldito ayuntamiento, porque su inteligencia iba unida a un sentido del humor muy especial, pero al mismo tiempo un sentido del humor que nacía de sus conocimientos, relacionándolo generalmente con el mundo que realmente a ella le gustaba, que era el mundo de la documentación teatral, de los archivos teatrales, etc. Noelia, el recuerdo está hecho, pero lo he hecho con muchísimo gusto, aunque también con muchísima nostalgia. Bien, y ahora ya a lo que de verdad esta tarde me han llamado para que haga. No voy a ser muy extenso. Sí quiero decirles que hablar de una compañía como Morboria y mostrar sus méritos es muy fácil. Yo he intentado hacer un resumen de la actividad que esta compañía ha llevado a cabo hasta la fecha, pero sobre todo y ante todo, no cuantitativamente, sino en lo que yo creo que define la valía, la calidad de las personas y la valía y la calidad de los grupos humanos. Y es que Morboria tiene unas señas de identidad, que es lo más importante que hay que conseguir en la vida, que nos identifiquen, siempre si se puede para bien, pero por unas señas de identidad que sean lo más precisas posible. Y Morboria se identifica con unas señas de identidad que para mí, incluso en algunos momentos, me resultan de una ternura extraordinaria. Luego hablaré de la seriedad del mundo teatral que practican. Pero me resultan de una ternura extraordinaria porque parten de la familia y no olvidan el mundo infantil. Entre una cosa y la otra va a estar ese resumen de su labor, pero sí quiero señalar que aquí tienen ustedes a Eva de Palacio y Fernando Aguado, pero que también aquí tendrían que estar, pero no caben en la mesa, los hermanos de Fernando como Álvaro, tendría que estar aquí los hermanos Aguado, como deberían estar los hermanos de Eva, Ana y Trajano, que son también los que han trabajado siempre en la compañía para realizar una serie de espectáculos que son productos, y esto es una de sus características fundamentales,
Eso que antes llamábamos una creación colectiva, pero que en el mejor sentido de la palabra es una creación maravillosa, incluso familiar. Ellos, rodeados naturalmente de otros profesionales, pero que no quiero, insisto, darles datos ni caer en cuantificaciones ni demasiada terminología, pero miren ustedes, si van a la compañía Morboria, a la página de la compañía Morboria en internet, se encontrarán con que yo creo que un poco incluso infantilmente nos ofrecen los trabajos que cada uno hace. Y dice: Eva del Palacio, dirección, interpretación, vestuario, espacio escénico, atrezo y espacio sonoro. Fernando Aguado, espacio escénico, interpretación, atrezo, vestuario, caracterización y máscaras. Y nos dejamos cosas. Álvaro Aguado, intérprete, caracterización y máscaras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto sí que es un trabajo de verdad, que está en la más pura línea teatral desde el siglo, yo diría que incluso antes del siglo de oro español, en todos los espectáculos que están relacionados con otra de las actividades fundamentales a las que me referiré luego, que es ese teatro de calle que identifica plenamente a Morboria y que la ha convertido quizá en sus espectáculos en los más valiosos y al mismo tiempo, por suerte, en los que más han molestado a muchas personas, como el otro día, poniéndome en contacto con ella para preparar esta intervención, recordábamos que ellos estaban, entre comillas, excomulgados por el arzobispado de Toledo, de la misma manera que yo desde el año 64, siendo un crío, me excomulgó, me desterró, no llegó a excomulgarme, aunque ya lo hubiera querido, el gobernador civil y jefe provincial del movimiento de la provincia de Zamora, don Juan Murillo de Valdivia y Martínez de Matamoros, aunque en la prensa, muy irónicamente, también solo le faltó que dijera «y señora», porque la que hacía todas estas cosas por recomendación, el gobernador, era por lo que decía su señora. Pues bien, eso que nos ha identificado en algo que puede parecer cómico, sin embargo yo les puedo decir a ustedes que nadie me ha levantado el destierro y que a ellos yo sé que todavía no les ha levantado la excomunión. Pero viene todo como consecuencia de esos espectáculos de calle extraordinarios en los cuales toda la familia trabaja en máscaras, en peluquería, en todos los elementos, en eso que ya el clásico de la crítica nos enseñó, en toda la polifonía de signos que lleva naturalmente, sobre todo y ante todo precisamente, ese teatro de calle. Otra característica que define las señas de identidad de Morboria es que, aparte de estos espectáculos de calle, tiene una ya larga tradición de espectáculos naturalmente más convencionales por el espacio donde se representan, que son los espectáculos de sala. Y en estos espectáculos de sala han tenido una especial predilección por los espectáculos, los montajes de teatro clásico español. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, que desde los orígenes del teatro o los orígenes incluso de la literatura española, como es con el arcipreste de Hita, no haya habido también acercamientos a todo el teatro anterior a Lope. Pero sobre todo, en cuanto al teatro clásico, yo quiero recordar que también si hay una identificación, no voy a dar nombres de autores, solo uno, si hay una identificación, de la misma manera que hay directores que se han identificado últimamente con Lope de Vega de una manera muy directa, como Eduardo Vasco, por ejemplo, de la misma manera que Ana Zamora hace espectáculos absolutamente maravillosos, extraordinarios, dignos de que se representaran fuera de España continuamente, como es el Teatro del 16 y sobre todo Gil Vicente, de la misma manera que hay otros autores que han preferido a Calderón, etc. Morboria ha tenido una especial predilección por Agustín Moreto y sobre todo hay un espectáculo que recorre toda la carrera de Morboria y que recorre toda la carrera, en este caso quiero citar a Fernando, toda la carrera con un personaje extraordinario como es el del lindo Don Diego. Un lindo Don Diego que identifica plenamente una manera de hacer teatro a todos los niveles y sobre todo una manera de interpretar a los clásicos con dos caras determinadas. La cara del entretenimiento, la cara de la mejor diversión. Ustedes se han dado cuenta que cuando
se han subido aquí al principio para recibir su placa. Fernando Aguado nos ha hecho una representación teatral, frente evidentemente a la calma, como decía Javier Huerta, más académica del profesor César Oliva, ¿no? Pero me da pie esto para decir también que Morboria tiene otra característica importante, porque ese mundo académico, eso que hizo relación Javier Huerta y que desde hace, César, 50 años, 55, 60 yo creo. No siga. No exagero en absoluto. En el fondo, yo cuento una anécdota, perdonen que haga otro paréntesis, para que no crean ustedes que está un abuelo o dos abuelos cuchufletas aquí contando cosas de un pasado que a lo mejor estamos exagerando. Yo contaba ayer a unos amigos que yo lo primero que hice cuando llegué a estudiar a Madrid desde una ciudad de provincias, lo primero que hice con mis 16, 17 años, a pesar de lo que me había dicho mi madre, vete a ver a los tíos nada más llegar, unos tíos que yo tenía en Madrid. Yo lo primero que hice fue ir a la redacción de la revista Primer Acto, porque para mí mis mitos no eran mis tíos, a los cuales veía una vez al año. Mis mitos eran José Monleón, era Ricardo Domènech, era José María de Quinto, por cierto, el padre de este Marcos de Quinto, que se está presentando y que ha gobernado Coca-Cola. Su padre, José María de Quinto, sufría entonces, vean ustedes lo que es la vida, sufría entonces los embates y no pequeños de la censura franquista en sus escritos y en su propia piel. Un recuerdo para él. Pero en fin, volviendo a lo que nos interesa, estas señas de identidad se completan además de una manera muy directa, no solo con autores que eligen para representar, también de teatro más cercano. Por ejemplo, uno de los espectáculos que recorre también su trayectoria durante los últimos años es un espectáculo de Arrabal, Picnic, ¿no? Pero sí quiero señalar que dentro de todo este trabajo que realizan en esta especie de testimonio de teatro colectivo o teatro de creación colectiva, también escriben textos, no solo adaptan textos clásicos, sino que también escriben sus propios textos que representan. En unas ocasiones son de Eva, en otras ocasiones son de Fernando y en otras ocasiones, cuando ya se unen de nuevo, son de los dos escribiendo los textos que llevan a las tablas. Y algo muy importante a lo que me he referido antes, y es la labor que han realizado y realizan en torno a algo para mí definitivo. Yo, si me permiten una confesión personal, cuando algunas veces en alguna entrevista me preguntaban, porque desde que uno se aparta ya jubilado, es un florero maravilloso, pero un florero al que casi ya no le preguntan nada, ¿no? Pero algunas veces cuando me han preguntado en entrevistas, yo he contado siempre que para mí el mundo fundamental, pensando como profesor, es el mundo de la escuela, el mundo de la enseñanza, el mundo de la educación, y que sin eso no hay país, ni hay sociedad, ni hay nada. Y eso es porque si en algo creo, y en algo ellos creen también, es en los niños y en el teatro infantil, en hacer reír, pero también hacer una pedagogía a través del teatro para los niños. Ellos lo han hecho, lo siguen haciendo y es muy digno de agradecer. Y lo digo hoy porque el año pasado, cuando yo recibí el homenaje, yo recordaba también a un niño, pero lo recordaba aquí, muy cerca, al niño Gabriel, al que habían asesinado. Ellos dan la alegría y la vida precisamente a través del teatro. Podría hablarles a ustedes de los premios que han recibido, muchos premios. El último y muy importante ha sido el premio a su trayectoria, podríamos decir, un premio de carácter internacional, pero han recibido Eva por un lado, Fernando, la compañía, los actores, etcétera, han recibido numerosos premios. Quiero acabar este homenaje dedicado a ellos, muy cariñosamente lo hago, diciendo que al mismo tiempo es una compañía, o son unas personas que han creído en el mundo académico y han luchado al lado del mundo académico, que es lo que representan estas jornadas, lo que han representado Almagro.
siempre alguno de nosotros nos hemos acercado a algunas compañías o nos han llamado para conformar esos espectáculos, esas puestas en escena. A veces nos han llamado, a mí me llamó Marsillac, pero no me llamó para eso. Bueno, me llamó para eso, pero me dijo que no te voy a preguntar nunca nada. O sea que, es decir, porque efectivamente quien sabía de teatro era él, pero me dejó hacer cosas en la Compañía Nacional de Teatro Clásico que era lo que yo quería. Ellos, junto a una especialista del teatro como es María Luisa Lobato, precisamente dedicada al teatro de Moreto, también han colaborado, también han ayudado mutuamente a esta unión de los dos mundos que representamos. Y por último, y para mí, dejando aparte el plano más particular o incluso sentimental y emocional, Morboria representa para mí, y tengo enfrente aquí algún director de escena que lo representa de la misma manera con más años, representa no al teatro de tipo institucional, no a las compañías públicas nacionales, regionales, autonómicas, como quieren ustedes, locales, etcétera, sino representa el teatro hecho desde casa de cada uno de ellos, representa el teatro como el que me estoy refiriendo, Manolo Canseco y otros directores que podía citar, es el teatro con a veces o algunas veces o muchas veces recibiendo ayuda institucional, pero exponiendo su patrimonio, exponiendo incluso su propia vida día a día, porque la vida la están exponiendo, jugándose los cuartos familiares incluso, para que esté el teatro en los escenarios y para que esté el teatro clásico, que es lo que nos interesa hoy, en los escenarios. Yo quiero hacer hoy, aunque no sea ya eso la protagonista fundamental del teatro y de las compañías teatrales, pero acababa César Oliva y Javier Huerta con ese ave, César, y César Oliva acababa con ese teatro universitario que a mí me interesó tanto hace muchos años. Yo quiero acabar con un canto a algo que descubrí y viví precisamente por estas tierras hace muchísimos, muchísimos años, que fue una vieja compañía de teatro, no existirá nadie ya, con una furgoneta que aquello no tenía ya ni fuerzas para caminar, ni fuerzas para llevar por las carreteras de España. Yo quiero hacer un canto hoy simbólico, aunque sea ya esto haya desaparecido casi, a la furgoneta que representa este teatro llevado por todas partes por compañías que se gastan, que se exponen sus propios medios, que no saben lo que puede pasar con esa obra que están montando y que puede que les den para montar incluso la siguiente, o pueden que la siguiente visita sea a la caja de ahorros, al banco, para seguir hipotecando la casa. Muchas gracias, en nombre de, por vosotros, a todos ese equipo. Bueno, yo como hago tantas cosas que se ha quedado corto, porque también hago la distribución, la producción y demás, pues no me ha dado tiempo a preparar nada. Y ayer me dijeron, pero bueno, tú tendrás que decir algo. Con lo cual he escrito ese algo esta mañana y me dispongo a leerlo. Pues esto ha sido realmente, bueno, hace unos meses hemos tenido la desgracia de perder a la hermana de Fernando, a Julia, que estaba con nosotros también, que nos ayudaba en la oficina, y a su vez coincidió con el proceso de un montaje de un estreno que hemos tenido en febrero, con lo cual era todo tan confuso, tan raro como la propia vida, y en medio de todo nos llama Noelia y nos dice que nos van a hacer un homenaje. Entonces, claro, como un homenaje a nosotros, pero es que somos ya tan mayores. Entonces, claro, el proceso del tiempo, no eres consciente de cómo va pasando el tiempo, pero no estamos enfermos nosotros, después de haber vivido todo el proceso de enfermedad. ¿Eso no se hace a título póstumo? Pero ¿cómo puede ser? Pero con César, eso fue una alegría tremenda. El caso es que esta mañana he pensado, pues eso, que una inesperada y maravillosa sorpresa, pues un homenaje que yo no sé si merecido, pero que agradecemos de verdad de todo corazón. Además, porque viene desde Almería, que es una tierra maravillosa a la que he estado vinculada desde niña
En los años 60, la familia íbamos de vacaciones a Villaricos y allí vi mi primer pasacalles de Gigantes y Cabezudos. Tenía 6 años, me despertó mi madre para que saliese a verlos y quedé aterrorizada. O sea, durante varias noches tuve pesadillas y no me atrevía a entrar sola a la habitación por miedo a que aparecieran. Pero un día de aventuras, asomándome por un ventanuco de la iglesia, descubrí tirados en el suelo aquellos gigantones de cartón piedra. Alguien les había quitado la vida y dejé de tenerles miedo. Entonces, desde entonces descubrí mi pasión por la magia del teatro, el poder de dar vida, de hacer realidad historias, personajes, monstruos, todo lo que cabe en la imaginación. Desciendo de una estirpe de artistas pintores, tatarabuelos, bisabuelo, abuelo, padre. Entonces, mi bisabuelo Manuel del Palacio fue pintor de cámara y pues del rey Alfonso XIII, por ende de toda la aristocracia, la alta burguesía madrileña, y estaba rodeada siempre en casa de cuadros, lienzos, en el estudio pues olor a óleo, a guarrás. Y con mi hermana y Fernando, artífice de todo el maravilloso vestuario que lucimos en nuestras creaciones, cuidamos mucho el color, la ambientación, la armonía, pues eso, las texturas. Y cuando veníamos a Almería, mi padre nos enseñó a apreciar la luz de esta tierra, la belleza de sus paisajes, de sus fondos marinos, Garrucha, Mojácar, Vera, Rodalquilar, San José, Tabernes, todo es bonito y todo lo he mamado a lo largo de toda mi infancia, ¿no? Y también me pregunto si mi inspiración en el teatro será a causa de la exposición a la radiación de la famosa bomba de Palomares. Porque mi padre desenterró unos trozos de fuselaje y los ha tenido toda la vida en el estudio. Y los sigue teniendo. O sea, mi padre tiene 90 años, está estupendo, y ahí están los trozos. La radioactividad. Luego, cuando estaba en la RESAC, tenía como profesor, una parte del maravilloso Pepe Struch, a José Luis Alonso de Santos, y siempre nos decía en clase: no penséis en lo que os va a dar el teatro, pensad en lo que estáis dispuestos a dar por hacer teatro. Yo entonces no lo entendía muy bien. Pero ahora sí, ¿no? Y en Morboria lo damos todo. Pues nuestra vida es el teatro y todo lo hacemos para poder hacer teatro y ofrecérselo al público. Pero el teatro nos ha dado mucho y maravilloso. O sea, una manera de estar en el mundo, una vida llena de aventuras, de darse a los demás, de compartir. Eso sí, siempre en la cuerda floja, pero dando y compartiendo lo mejor de nosotros mismos. Y de pronto hoy, pues esta mañana me he dado cuenta de que en este auditorio, en este Museo de la Guitarra, pues se encuentran también muchas de las personas que han sido muy importantes en nuestra vida y fundamental en nuestra trayectoria profesional. Y de pronto ha sido así como, uy. Y a las que quiero agradecer la suerte de haberos conocido, ¿no? Está Antonio Serrano, siempre amigo, director de estas jornadas del Siglo de Oro durante más de 27 años, que es que eso se dice pronto. O sea, eso es bestial en este país, donde todo va en contra de la cultura, en contra de los artistas, ¿no? Entonces le he visto muchas veces luchar y dejarse la piel por mantener vivo este festival, ¿no? Y este maravilloso encuentro, peleando contra los molinos, que resultaron ser gigantes porque era. Y para mí es un orgullo. Bueno, también está aquí Irene, que siempre era la mano derecha también de Antonio, ¿no? Y es un orgullo para mí celebrar pues esta 36 edición, ¿no? Pisamos por primera vez las jornadas hace 17 años, en el 2001, con El condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Y también son 17 años. Luego a Manolo Canseco, otro Quijote, que dejó la aeronáutica para volar con otras alas que llegaban más lejos. Le conocí cuando dirigía el Teatro Lara en Madrid en el año 84. Excelente gestor, productor, director, ejemplo de tesón y sacrificio. Nosotros éramos muy jóvenes entonces y admirábamos sus espectáculos y nos trazaba un camino también por donde seguir, ¿no? Y años más tarde también nos programó con varios montajes de teatro clásico en el Centro Cultural de Galileo, ¿no?, que dirigía. Luego está aquí Luciano García Lorenzo, sabio profesor e investigador que nos abrió las puertas del Festival Internacional de Almagro en varias ediciones durante pues, los 8 años en que estuvo al frente de la dirección, también con El condenado por desconfiado, Lindo Don Diego, Pasacalles barroco, Una justa poética.
a César Oliva. Esto es un fenómeno de humanidad increíble. No sé qué manera tiene de mirar, qué conquista, que te llega al corazón, ¿no? Siempre hemos admirado su arte y su sensibilidad. Y hace poco, encima, he descubierto por casualidad, estábamos en el Teatro Romea de Murcia y me tocaba pasar por taquilla para recoger el taloncito. Y de pronto veo un dibujo del teatro precioso. Digo, ¡ay, qué bonito! Pero yo quiero esto. Y dice, ah, sí, pues te lo voy a regalar. Y dice, pero eso lo ha dibujado César. Digo, ¿cómo que César ha hecho este dibujo? Y de pronto, pues me he enterado a estas alturas de que es dibujante, un fantástico y maravilloso dibujante. Por supuesto que me he ido con el cómic, con el todo. Y he entendido también muchas cosas, porque esa sensibilidad me hacía conectar con él de una manera especial, porque nosotros toda la parte estética la cuidamos muchísimo, y él, como que la sensación era que nos entendía, siempre. E incluso recuerdo una vez, bueno, también en su etapa de director del Festival de Elche, también nos brindó la posibilidad de ir a actuar, ¿no? En 4 ocasiones con espectáculos diferentes, ¿no? Y además de actuar en el magnífico Palmeral de Elche, ¿no? Pues, y siempre con él nos ha demostrado también admiración, respeto y cariño. Yo una vez nos llevaba con un espectáculo que se llamaba El Soldado y el Saco Mágico, se había puesto enfermo un actor, sustituimos 3 días antes al que hacía de diablo por otro actor, pero claro, el otro estaba acojonado. Yo no le había dicho nada a César, pero decía, Dios, esto tiene que salir. Hacía mucho calor allí y de pronto yo estaba en una pata, en el lateral del escenario, y veía pues todo el escenario y la pata contraria, donde estaba el que le tocaba hacer de diablo, todo maquillado de rojo, con la cornamenta, las alas de 2 metros, y yo le decía, sal, y él me decía, no, y yo, sal, y él me decía, no, pero entre medias uno sale de escena y se derrumba en el suelo, se quita la máscara y se pone a sudar como un pollo, le había dado una lipotimia y se había quedado así, desmayado. El tercero en cuestión va a salir con un abrigo enorme, todo lleno de florituras y demás, y queda enganchado en una pata con un clavo que sobresalía así. Y de pronto estaba todo, no pasaba nada en escena, y salimos Fernando y yo, seguimos improvisando, nadie se dio cuenta, pero yo solo decía, Dios mío, cuando llegue a saludarme, ¿qué me va a hacer? Pues no, me saludó tan cariñoso, me dio 2 besos y yo pensé, nunca más nos va a traer a Elche. Pues creo que no se dio cuenta de nada, pero entre medias creímos morir, ¿no? Y luego también quiero agradecer pues, a las jornadas del Siglo de Oro de Almería, que me han permitido conocer a muchos profesores, filólogos, académicos y editores. O sea, aprender, comprender y entender pues, la estupenda labor que desarrollan con tanta curiosidad y pasión. Entonces, me han dado también la posibilidad de conocer a Rafael Fernández Cañal, a Germán Vega, a Ramón Valdés, a Mar Zubieta, a Noelia, a Mercedes de los Reyes, María Luisa Lobato, Ara Caro, bueno, y tantos que están tan lejanos de nuestro mundo. Entonces eso ha sido muy, muy, muy gratificante, ¿no? Y es muy importante la relación de la parte académica con las compañías de teatro, y es un alimento necesario e imprescindible para un director de escena. De una simple y apasionada charla en unas jornadas académicas que presentaban Noelia y María Luisa sobre Moreto, a las puertas del 4º centenario, nos enteramos de que no había ninguna compañía en España haciendo a Moreto, de que era el 4º centenario, no tenían dinero también para hacer nada, y de pronto, oyéndolas hablar, oyendo la pasión con que desarrollan su trabajo, con que buscan e investigan, o sea, yo me vi envuelta en algo. Yo quería ofrecerles algo, regalarles algo, y yo dije, pues cuando pasaron las jornadas y volví a Madrid, digo, voy a montar otro Moreto. Entonces llamé a María Luisa, me empezó a bombardear con textos, leí hasta que encontré uno que se ajustaba a las características de la compañía, y bueno, lo que vais a ver mañana, esa semilla de esa conversación dio pie a De fuera vendrá quien de casa nos echará. Luego, pues se prometían muchas ayudas y muchas cosas. En un momento dado, no, retrásalo 3 meses, no, retrásala 4. Dije, a estas alturas de la vida ya sabe uno cuándo tiene que esperar y no. O sea, arranco sola, y si voy consiguiendo por el camino ayudas, pues bienvenidas, y si no, tiro para adelante. Pero la compañía necesita comer y tengo que tener un espectáculo para que la rueda siga girando. Y bueno, me fui liando con pasión por Moreto, pasión, y fue emocionante, por ejemplo, ver a la profesora Delia Gabela
quien había hecho el estudio crítico de la obra, tan emocionada el día del estreno en Almagro, diciendo: mi niño está vivo. O sea, también entendí que una mujer o vosotros, ¿no?, los hombres, cuando os encerráis solos a trabajar con un texto, y es mucho esfuerzo en soledad, entonces ver de pronto es una recompensa verlo ahí. Y a mí eso también me llenó de satisfacción, ¿no? El dinero, lo justo, alguna pequeña ayuda y poquito más. Pero eso sí, quería hacer un gran espectáculo, con lo cual me fui liando de un músico, fui 2, luego invité a una violinista, me fascinó, y ya éramos 3 músicos, total que somos 13, más los 3 técnicos, más la cambiadora para vestuario, más luego que si Velázquez, Carreño de Miranda, que si tal, más. Y bueno, ahí tenemos un pedazo de clásico que mañana podréis ver, eso sí, con también una investigación partiendo del libro de tonos humanos para la música, con fandangos, jácaras, chaconas, danza procesional de los siglos XVI y XVII, o sea que ha sido muy gratificante todo el proceso, que ha sido largo, brutal el trabajo, pero bueno, ha recompensado. Y ahora mismo, pues, os doy las gracias por el premio, o sea, 1000 veces gracias. Y es un momento también muy especial, porque contamos en repertorio con 3 clásicos. Vamos a entrar dentro de una semana en la Compañía Nacional de Teatro Clásico con el lindo Don Diego. Pasado mañana tenemos El enfermo imaginario en Madrid, dentro de una semana tal, y estamos con tres a la vez, con lo cual la mente y la memoria van funcionando. Y bueno, pues estamos como aquellas compañías de repertorio que desgraciadamente han desaparecido, con un elenco grande, con todos los papeles en la memoria, dando vida a estos textos y gozando del teatro, de trabajar unos con otros. La verdad es que en la compañía hay muchísima armonía, todos tenemos un objetivo claro, que es el teatro y lo que llamamos el teatro, y dárselo al público, y la verdad es que lo recibe muy bien. He conservado el texto íntegro, he dicho, ya que lo hago, le voy a dar un homenaje a los filólogos. Que lo entienden ellos, pues lo entienden ellos, y el que no, pues que afine los oídos, o ya le damos también con danzas, con la música, pues otra lectura, y yo creo que bueno, que lo entenderéis muy bien. Y también, pues Fernando ha preparado unos versos que ha escrito hace un rato, unos versitos. Es que me ha pasado una cosa, entre tantas cosas que hacemos que son variopintas y prolijas, también me ha dado de pronto por escribir en verso. Un ataque lírico. Me ha dado un ataque, una cagalera lírica que no tiene parangón, y me ha dado por escribir. Entonces, permitidme que os lea unos versetes que hablan de lo nuestro, que no es que sean ninguna maravilla, pero están escritos desde el corazón, como dice. A pesar de tantos años, aún me sigo preguntando el por qué y el hasta cuándo viviré este oficio extraño, aunque la pregunta es vana, porque ya estoy infectado de este virus extremado del que ya nunca se sana. Esta es una enfermedad contagiosa e incurable, por eso es inexplicable cómo nos gusta enfermar de este mal tan admirable, pues es tal nuestra querencia de este oficio que ejercemos, que sin él pronto tenemos tal síndrome de abstinencia que ni respirar podemos. Pero la amamos. Nos gusta beber a morro el veneno. Para nosotros es bueno, aunque al resto les asusta. Y a nosotros un estreno. Sin él quedamos mohínos, y tétricos, y llorones, estomagantes, tostones. Somos pan sin su tocino. Somos corrida sin toros, cual pintor sin su pincel. Como eunuco en un burdel. Somos la costa sin moros. Vamos osos, desvaídos, cual cirano sin nariz. Agachada la cerviz, apagados, consumidos, cual jinete sin caballo. Como un chulo sin navaja, como una gorda sin faja, como gallina sin gallo, como sultán sin harén, como jaque sin espada, nos convertimos en nada sin veneno que nos den. ¿No sabéis cómo este arte embruja con su artificio? ¿No conocéis que este oficio engañoso ha de atraparte y nada podrá librarte? Mas si crees que has escapado de él, estás muy errado, pues siempre querrás volver. Ya con su ser o no ser, el teatro te ha atrapado. En la escena todo trueca, se transfigura el aspecto y lo imperfecto es perfecto. Con solo hacer una mueca se consigue tal efecto. Gordo el flaco puede ser, la plana será tetuda, no cabe ninguna duda. El hombre será mujer y la mujer, si lo quiere, será hombre o lo que fuere, y no se podrá creer. En las tablas todo muda, el tartaja impenitente será el mejor orador. Como tigre hará el amor el eunuco, el impotente. El calvo melena habrá,
El bajo no lo será, y el feo con la distancia tendrá tan gran elegancia que no lo parecerá. Aquí el mendigo es un rey, y la puta ha de ser monja. Creedme, pues no es lisonja, porque aquí es justa la ley. Aquí el tonto es lumbrera, el político honorable, el teatro es rentable, y el olmo regala peras. Aquí el mudo tiene voz, lo divino es ordinario. No hace falta intermediarios entre nosotros y Dios, porque es innecesario. En la escena no hay pobreza, pues es cierto, amigos míos, que usureros y judíos repartirán su riqueza, lo mismo que los banqueros. Despreciarán sus dineros y se los darán al pobre hasta que incluso le sobre. La escena es farmacopea que nos quita los dolores. Ella nos hace mejores con su dulce melopea. Con su magia y sus aliños, sus trucos y sus engaños, quita el peso de los años y así nos convierte en niños en el patio de recreo. Y de esta manera en ella, como genio en la botella, cumple todos los deseos. Si en la escena nos hallamos, se olvidan todos los males. Nos tornamos inmortales, aunque mortales seamos. No se tome por bravata, pues si en escena te matan, al punto estarás en pie. Y si vuelven a matarte, volverás a levantarte. Y lo sé porque lo sé, que tantas veces he muerto que cuando muera en verdad ya nadie me creerá. Dirán que he estado despierto y me he quedado dormido, y me dejarán caído y ya no me enterrarán. Pues que me coman los perros, y así os ahorráis el entierro, pues es harto el dineral de pagar un funeral. Y pues que algunos no quieren enterrarnos en sagrado, enterradme disfrazado debajo de un escenario. Y será bizarro osario de cómico excomulgado. Mis huesos escucharán los versos de los maestros, mientras espero a los vuestros, que un día también vendrán. Y así, mezclados los huesos, haremos como posesos teatro en el más allá. Como nada importará, que no nos importe eso. Nuestras cenizas oirán aquellos hermosos versos y nuestros huesos dispersos de alimento servirán a alguna flor despistada que inspirada crecerá y perfumará encantada aquellas tablas gastadas que nunca se pudrirán. Si el teatro es capaz de hacer de la vida espejo, no hace falta mirar lejos por ver que todo es disfraz en este mundo pellejo. Todo es tramoya y apaño, todo es embuste y amaño, y es mentira contumaz, y la verdad es falaz, es impostura y engaño. Por eso, de nadie fío. Diréis que cínico estoy, y lo soy por las mañanas. Por las tardes no lo soy porque no me da la gana. Prefiero nuestras mentiras, que tienen más altas miras, porque con ellas me río y lloro, y esto me admira. Y es que en nuestra teatrocacia tienen las trolas más gracia, y la mentira es verdad, y la verdad no es mentira. Para ver la realidad, que no sé qué es en verdad, según pongas un cristal, será tal o será cual, pues todo está disfrazado. Elige pues de qué lado de todos quieres estar, o puedes quedarte en medio, aunque nada habrá remedio cuando se llegue el final. Y pues que el mundo es así, hallo más verdad aquí, en el mágico tablado, que hallo en ningún otro lado, y es la única para mí. Este es nuestro cometido. El teatro ha de lograr que el público pueda olvidar, mientras razonan un poco, la tristeza y el pesar de aqueste mundo barroco que no para de girar, y así no volvernos locos. Gracias. A los filólogos, ¿no? Ya veis qué cagalera lírica me ha dado, y esto no es nada, me ha dado por escribir comedias. Ya tengo 3, Antonio y Emanuel, ya tenéis una en la mano, ya me contaréis. Esta se me ocurrió anoche y está dedicada a los filólogos. Así que agarraos los machos, ¿eh? Espera, que te me da la boca como un polvorón. A mí dame un estreno, dame un texto interminable, pero estas cosas no me las des que me pone a 100, de verdad. Va. Raro aventurero aquel que busca extraños tesoros, que no son de plata ni oro, son tesoros de papel. Y en bizarra singladura hallan raros pergaminos olvidados y escondidos. Tamaña es su chaladura. Es esta gente curiosa, tanto que están como cabras, pues solo buscan palabras y no quieren otra cosa. Y peleando con los bichos que devoran los legajos, desarrollan su trabajo solo por puro capricho.
y rescatan del olvido maravillas olvidadas, bajo el polvo sepultadas, siglos ha, por un descuido. Y con paciencia infinita, que es la paciencia de un chino, descifran los pergaminos y el polvo antiguo les quitan. Cuando el verso está pulido, cristalino y transparente, con talante irreverente los cómicos nos llegamos y a las tablas lo llevamos. Y todo cobra sentido. Cómicos impenitentes y estudiosos esforzados, juntos, pero no mezclados, acerquemos a las gentes los ecos y los murmullos de nuestros áureos poetas. Como estamos majaretas, cada uno con lo suyo, rescatemos del olvido nuestros tesoros perdidos. Que no sea tarea vana, aun siendo bizarra y dura, todo sea por la cultura y porque nos da la gana. Ya cierras. Sí. Muchas gracias, Fernando. Ojalá pudiera corresponderte ahora con unos versos, pero me falta esa inspiración de don Diego. La próxima vez me los tendré preparados ahí en la recámara. No, venga. Ahora no. No me hagas esto. Entonces ya con prosa les digo que bueno, finalizamos este acto de homenaje. De nuevo me gustaría insistir en dar la enhorabuena a César Oliva y a Eva del Palacio y Fernando Aguado de Morboria Teatro. Y a continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia, no sin antes unos minutos de descanso, más que nada para que la organización modifique aquí la escenografía del escenario. Muchísimas gracias.